Viene otra señora, da la comunión. Y en ese momento aparece este chico y quiere recibir la comunión en la boca. Se pone de rodillas o hace la genuflexión para recibirle y el sacerdote le hace el gesto para darle en la mano. Ahora probablemente ustedes se preguntarán, ¿pero cómo me contacto con la Santa Sede? Por ejemplo, tienes un problema al respecto de cuestiones de los sacramentos, como es el tema que ahora estamos abordando. Instrucción sobre la comunión de rodillas. Fue sacado en el año 2002. Es de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Me han pasado un video que entremezcla muchos sentimientos. Por un lado, da mucho dolor, lo que vamos a ver a continuación. Por otro lado, viene también un sentimiento de indignación, porque es una injusticia. Viene también un sentimiento de diligencia, ¿no? De parte de los sacerdotes, de los pastores, porque tenemos que estar al pendiente de lo que tenemos que hacer como ministros. No somos dueños, sino solamente un canal. Somos servidores inútiles, siervos inútiles. Y por otro lado también un sentimiento como de hacer algo. Hay que hacer algo porque esto no puede estar replicándose constantemente en las parroquias muchas veces. Y hasta inclusive en algunas ocasiones de parte de algún obispo, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. Por favor, sean muy prudentes. No vayan a estar despotricando por ahí contra un ministro sagrado o contra alguna persona o algún sacerdote que ustedes conocen. Hay que mirar esto con mucha tranquilidad, con mucha paz en Dios, ¿no? La paz en Dios evidentemente no está en conflicto con la ira santa, ¿no? Pero hay que mirarlo así, asimilarlo e intentar luego buscar la manera para que esto no continúe así. Van a darse cuenta a lo que me refiero. Tenemos aquí este video, digo, que me han pasado, y es un sacerdote dando la comunión. Aquí está dando la comunión en la mano, se nota. Ya he tratado este tema en otros momentos al respecto de la comunión en la mano, no lo voy a profundizar ahora. Vamos a lo que nos compete. Atención. Ahí él está dando la comunión, las personas están recibiendo. Allí había alguien como que quería recibirlo en la boca, pero él le hace el gesto que tiene que ser en la mano. Ella obedientemente, está bien, es una actitud, está bien. Viene otra señora, da la comunión. Y en ese momento aparece este chico y quiere recibir la comunión en la boca. Se pone de rodillas o hace la genuflexión para recibirle y el sacerdote le hace el gesto para darle en la mano. Esto causa todos esos sentimientos que les he mencionado. Todo eso. Algo que por derecho el fiel puede pedirle al sacerdote, como lo está haciendo él, no se nota que tenga ningún impedimento, quiere recibirlo, solamente que quiere hacerlo en la boca, y el sacerdote sencillamente no le quiere dar, según dice el video, y miren que continúa. El dolor tan fuerte que tuvo que haber sentido ese señor, no solamente de él que vemos en una pantalla. Yo he conversado con personas que les ha pasado algo parecido y han tenido que irse a la banca llorando, decimos así, a moco tendido, o sea, porque les fue negada la comunión. ¿Qué pudo haber hecho la otra forma? La otra forma, como hizo esa señora que estaba aquí, que pudo haber hecho esto, ¿no? Miren lo que hace ella, en cambio. No quería, como quería en la boca y bueno, aceptó en la mano. ¿Puede hacerlo? También puede hacerlo. Pero la pregunta es, ¿por qué hemos llegado a este punto? A este punto de aquí. En el que sencillamente no se le va a dar la comunión. Y así continúa. Y así termina. Llegar a este punto es, repito, muy lamentable. ¿Y qué hace la iglesia al respecto de esto? La iglesia está preocupada por los sacerdotes que actúan de esta manera.
y tenemos que decirles que sí, porque justamente la iglesia ha sacado documentos al respecto de esto. Yo tengo un video donde detallo mejor el documento Redención y Sacramentum, que ustedes seguramente habrán escuchado. Ahora bien, si negar la comunión de rodillas está prohibido por la Iglesia Católica, como lo profundizaremos más adelante en este video, negar la comunión en la boca es todavía más grave, puesto que es un derecho del fiel de hacerlo. Y alguno dirá, es que era tiempo de pandemia. Este video no corresponde al tiempo de la pandemia. Hay casos que se están dando actualmente. Con este video solamente pretendo explicar la forma como la Iglesia Católica otorga por derecho a los fieles de recibir la Sagrada Comunión, ya sea de pie o de rodillas, en la boca o en la mano. Profundizaremos con documentos específicamente la comunión de rodillas, porque se está negando muy frecuentemente la comunión de rodillas. Esperamos en Dios que la negación de la comunión en la boca no se convierta en algo frecuente. Por esto, advertimos con estos documentos que el fiel puede hacer algo y puede reclamar su derecho. El día de hoy quiero presentarles un documento más en el que se nota la sensibilidad que tiene la Iglesia, el Vaticano, al respecto de estos abusos. Cuando una persona va a recibir la comunión, tiene el derecho de recibirlo ya sea de pie o de rodillas. Y esto lo voy a adelantar ahora y ya lo vamos a leer, inclusive cuando tu conferencia episcopal haya dicho, aquí en ese territorio se va a comulgar de pie. Por ejemplo, yo sé que en Colombia, en su misal colombiano, que está un decreto en el que se pide que todos comulguen de pie. Dice, sin embargo, la Iglesia que se ha aprobado esto solamente con la reserva o con el cuidado o con el derecho de que los laicos puedan recibir, inclusive esté esa norma, puedan recibirlo como ellos quieran. Es decir, que no se les niegue si es que quieren hacerlo de rodillas. Por ejemplo, tú vas a la diócesis de Colombia y dice el decreto que la forma típica va a ser de pie, que una persona, estando tú en la fila, faltando una o dos personas, hagas una genuflexión antes de recibirlo y lo recibes de pie, listo, esa es la forma típica. Pero si alguien quiere hacerlo de rodillas, dice el documento, ya vamos a leerlo, que tú puedes recibirlo como tú quieras. Y eso significa también de rodillas, según las formas que la Iglesia nos propone. Miremos lo siguiente, atención. Tenemos aquí este documento que se llama Instrucción sobre la comunión de rodillas. Fue sacado en el año 2002. Es de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Por favor, presten atención a esto. Eso es muy importante. Sientan aquí la preocupación que tiene la Iglesia al respecto de este momento tan sagrado, tan íntimo que tenemos todos, y en este caso los laicos, los fieles, cuando van a recibir la comunión. La Iglesia está preocupada por ello. Y por esto, si ustedes tienen algún caso parecido a esto, pues me piden este documento, se los puedo pasar, y aquí mismo va a decir que es inclusive un derecho de los fieles ir y reclamar esto. Atención con esto. Tenemos aquí, Roma, 1 de julio de 2002. Su Excelencia. Esta Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha recibido recientemente informes de miembros de la feligresía de su diócesis a quienes se les niega la Sagrada Comunión cuando, al acercarse a recibirla, se ponen de rodillas en lugar de permanecer de pie. Los informes dicen que tal norma ha sido anunciada a los fieles. Tenemos indicios de que semejante fenómeno podría estar algo más extendido en la diócesis, pero a esta congregación no le es posible verificar si es así. No obstante, este dicasterio tiene la seguridad de que su excelencia estará en una posición que le permita hacer una determinación más fiable sobre el asunto. De todas maneras, tales quejas proporcionaron una ocasión a esta congregación para hacer saber el criterio que habitualmente se establece sobre esta materia con el expreso pedido a usted de que lo haga conocer a cualquier sacerdote a quien sea necesario informarle. O sea, le está diciendo ahí al obispo de la diócesis, preste atención a lo que nosotros vamos a decirle al respecto de esas situaciones, cuando alguien quiere recibir la comunión de rodillas y se le niega. Dice el texto, la congregación está de hecho preocupada por el número de quejas similares. Si ahora nos pusiéramos a contar el número de quejas que no se hacen en todo el mundo al respecto de esto, yo pienso que serían miles.
que si yo que tengo el contacto con algunas personas de aquí y de otros países, pues me entero de esas situaciones y siempre en alguna charla, cuando hablo de la Eucaristía, levantan la mano y es que a mí el sacerdote, y es que a mí me pasó, y es que eso es una cuestión realmente escandalosa. Dice, la congregación está de hecho preocupada por el número de quejas similares que ha recibido desde varios lugares en los últimos meses y considera que cualquier negativa de dar la Sagrada Comunión a un miembro de la feligresía fundada en que se encuentra de rodillas para recibirla, atención, es una, aquí resalto, es una grave violación a uno de los derechos más básicos del feligrés cristiano, a saber, el de ser ayudado por sus pastores por medio de los sacramentos. Código de Derecho Canónico, Canon 213. Es una grave violación a uno de los derechos más básicos del feligrés cristiano. Continúa la Sagrada Congregación. En vista de la ley que establece que los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho recibirlos, como es el caso de este chico que no tenía ningún impedimento. Es más, el sacerdote le iba a dar la comunión si es que él la recibía en la boca de pie. Y entonces, dice, no debe negarse la Sagrada Comunión a ningún católico durante la misa, si está con las disposiciones necesarias y no le es prohibido por el derecho, como es el caso de este chico, pues tenía sencillamente el sacerdote que darle la comunión. No debe negarse la Sagrada Comunión a ningún católico durante la Santa Misa, excepto, atención en esto, en casos que pongan en peligro de grave escándalo a otros creyentes, como por ejemplo, como el pecador público, o la obstinación en la herejía o el cisma, públicamente confesado y declarado. Yo quisiera que así como le niegan la comunión a una persona solo por ponerse de rodillas, a veces con esta misma casi que violencia, digamos así, o determinación, ¿no? Para que suene más cristiano, con esa misma determinación le nieguen la comunión a los que ellos saben que no pueden comulgar, porque a veces saben que viene algún político con intenciones claras de esto en el vientre de la madre, o sea, que están a favor y que inclusive algunos son doctores que están en la política y que han practicado alguna vez esto, van a hacer la fila y ahí sí les tiembla la mano. A él tengo que dar la comunión porque es político, ¿no? ¿Me entienden? Con esa misma determinación que se les negara la comunión a quienes no deben recibirla. Y continúa. Aún en aquellos países donde esta congregación, eso es muy importante porque les digo, a veces dicen, es que a mí me ha tocado el caso de Colombia, es que en Colombia han sacado un decreto donde todos tienen que comulgar de pie. Y piensa el fiel, porque no conoce lo que dice la Santa Sede al respecto, lo que dice la Iglesia Católica al respecto, que entonces estoy condenado a siempre, disculpen que lo diga así, recibir de pie. Claro, no es una condena, estoy solamente exagerando. Está muy bien, o sea, si alguien quiere recibirlo de pie, pues excelentísimo, y puede hacerlo más santamente que aquel que recibe de rodillas, dependiendo de las actitudes y de la sinceridad y del amor que tiene. Pero me estoy refiriendo a que esté obligado a solamente hacerlo así y solamente así. Dice entonces la Santa Sede, aún en aquellos países donde esta congregación ha aprobado la legislación local que establece el permanecer de pie como la postura para recibir la Sagrada Comunión, como es el caso de Colombia, de acuerdo con las adaptaciones permitidas con las conferencias episcopales por la institución Generalis Missalis Romani, número 160, inciso 2, dice, lo ha hecho con la condición, es decir, se ha permitido a las conferencias episcopales que en todo su territorio establezcan, si desean, que la postura para recibir la comunión sea de pie. Se ha permitido esto, dice la Santa Sede, lo ha hecho con la condición de que a los comulgantes que escojan arrodillarse no les será negada la Sagrada Comunión. Repito, con la condición de que a los comulgantes que escojan arrodillarse no les será negada la Sagrada Comunión. De hecho, como su eminencia cardenal Joseph Ratzinger ha enfatizado recientemente, la práctica de arrodillarse para recibir la Sagrada Comunión tiene en su favor una tradición multisecular y es un signo particularmente expresivo de adoración, completamente apropiado en razón de la verdadera, real y sustancial presencia de nuestro Señor Jesucristo bajo las especies consagradas. Esto es contundente. Dado la importancia de este asunto, la congregación pide que su excelencia
averigüe específicamente si este sacerdote niega de ordinario la Sagrada Comunión a algún miembro de la feligresía en las circunstancias descritas más arriba. Y si la queja se verifica, pide también que usted le ordene firmemente a él y a cualquier otro sacerdote que pueda haber tenido tal práctica que se abstenga de actuar así en el futuro. Eso debería hacerlo el obispo y siempre comunicarlo o repetirlo, porque parece ser que algunos sacerdotes están olvidando de esto. Los sacerdotes deben entender que la congregación considerará cualquier queja futura de esta naturaleza con mucha seriedad. Disculpen que sea así, con mucha seriedad. Y voy a repetirlo otra vez, con mucha seriedad. Y si ellas se verifican, actuará disciplinariamente en consonancia con la gravedad del abuso pastoral. Agradezco a su excelencia su atención sobre este asunto y cuento con su amable colaboración al respecto. Sinceramente suyo en Cristo. Jorge Cardenal Medina Esteves, prefecto. El secretario también firma Francesco Pío Tamburrino. Entonces, cuando se nos presente ese documento que se llama Redemptionis Sacramentum, en el numeral 90, que este es acerca de cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía, y se nos presenta el numeral 90 que dice: los fieles comulgan de rodillas o de pie según lo establezca la conferencia de obispos. Entonces uno podría decir, es que aquí ha establecido los obispos esto. Cuando tú leas el numeral 90 de Redemptionis Sacramentum, debes tener en mente lo que además la Santa Sede ha dicho, que se ha permitido esto, que la sede apostólica confirme que una conferencia de obispos establezca la forma de comulgar, por ejemplo, de pie en un país, sin embargo, con la condición de ¿qué? De que cada fiel pueda luego determinar, porque hay fieles que sencillamente se han educado así. Hay quienes ven en esta forma de recibir la comunión como lo veía el Papa Benedicto XVI. Entonces, eso se respeta muchísimo, porque los pastores estamos para apacentar espiritualmente a las ovejas y no para más bien ponerles impedimentos, ¿no? Y sobre todo cuando están bien dispuestos y no tienen ningún impedimento. Y continúa, cuando comulgan de pie se recomienda hacer antes de recibir el sacramento la debida reverencia que deben establecer las mismas normas, ¿no? Y en el numeral 91 al final dice, así pues, no es lícito negar la Sagrada Comunión a un fiel, por ejemplo, solo por el hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado o de pie. Claro que aquí no se conecta necesariamente bien y por eso algunos han dicho, no sé, como acá el 90 dice esto, entonces todos tienen que hacer como dice la Conferencia Episcopal. Es que acá en el 91 también ya lo está aclarando, que no se le puede negar. Y la forma más explícita es este documento que les he compartido, el que está aquí. Instrucción sobre la comunión de rodillas. Es específicamente más descriptivo, para que si alguien tiene alguna pregunta sobre esto, cómo se entiende, aquí ya esté esto zanjado, ¿no? Y si esto con la comunión de rodillas, lo que dice el numeral 92 del mismo documento Redemptionis Sacramentum es lo siguiente, es clarísimo. Aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca, un derecho. Si el que va a comulgar quiere recibir en la mano el sacramento en los lugares donde la Conferencia de Obispos lo haya permitido con la confirmación de la Santa Sede Apostólica, se le debe administrar la Sagrada Hostia. Derecho de recibir en la boca. Y además, si tienen un poquito de tiempo, permítanme, eso también es muy importante. Hemos leído lo que el Vaticano le dijo al obispo, ¿sí? Para que haga con los sacerdotes, que les informe a ellos que por favor no impidan esto. Ahora vamos a leer, miren qué dulzura realmente, qué olor de oveja en ese sentido, como dice el Papa Francisco, que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos le escribe a la persona que se quejó sobre esto y le dice lo siguiente, atención. La siguiente respuesta fue publicada en Notizie, la publicación oficial de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en su edición noviembre-diciembre de 2002, el número 436. En ella queda claro el punto de vista de la Santa Sede respecto al derecho que tienen los fieles a ponerse de rodillas para recibir la Santa Comunión y recuerda la utilidad y conveniencia de dirigirse al Sumo Pontífice para manifestar necesidades y deseos. Y entonces viene la respuesta. Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Roma, 1 de julio de 2002. Estimado Señor, esta Congregación para el Culto Divino
quiere agradecer el envío de su carta por medio de la cual nos informa que ha sido anunciado a los fieles de diversas parroquias que se les negará la Sagrada Comunión si, al acercarse a recibirla, se ponen de rodillas. Es preocupante que usted parezca expresar alguna reserva tanto sobre la conveniencia como la utilidad de dirigirse a la Santa Sede para consultar con respecto a este tema. O sea, le dice la Santa Sede, no tenga miedo, ¿no? No lo dude. Si tiene alguna pregunta, alguna queja al respecto de eso que es tan importante, no tenga reservas, dice, ¿no? Es preocupante que usted parezca expresar reservas, ¿no? No tenga reservas. Y continúa. El canon 212, inciso 2 del Código de Derecho Canónico establece que los fieles tienen la facultad de manifestar a los pastores de la Iglesia sus necesidades, principalmente las espirituales, y sus deseos. Luego, el canon continúa en el inciso 3. Tienen el derecho y a veces incluso el deber, en razones de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia. Le está diciendo al fiel, no dude, escríbanos, ¿no? En concordancia y considerando la naturaleza del problema y la relativa probabilidad de que pueda o no ser resuelto en el nivel local, normalmente el obispo lo hace, pero habrá alguna diócesis en la que el obispo no haga nada, dice, todo feligrés tiene el derecho de recurrir al romano pontífice tanto personalmente como por medio de los dicasterios o tribunales de la curia romana. Aquí continúa, otro derecho fundamental de la feligresía y comienza a hacer la explicación de por qué el fiel tiene el derecho de recibir la Sagrada Comunión también de rodillas, inclusive cuando haya sido permitido o establecido en una conferencia episcopal una forma típica, ¿no? Entonces dice, aquí lo mismo que veíamos antes en el otro documento, lo ha hecho con la condición de que los comulgantes que escojan arrodillarse no les será negada la Sagrada Comunión. Es decir, que lo que le explicó al obispo, ahora le explica también al fiel. Y al final dice, por favor, tenga la seguridad de que esta congregación considera ese asunto muy seriamente y está haciendo los contactos necesarios al respecto. Al mismo tiempo, este dicasterio acudirá en su ayuda si usted necesitara contactarnos nuevamente en el futuro. Agradeciendo su interés y sus piadosos deseos para nosotros, me despido atentamente. Suyo en Cristo, Monseñor Mario Marini, subsecretario. Ahora probablemente ustedes se preguntarán, ¿pero cómo me contacto con la Santa Sede? Por ejemplo, tienes un problema al respecto de cuestiones de los sacramentos, como es el tema que ahora estamos abordando, entonces vas a la página de la Santa Sede, ¿no? Solamente pones www.vatican.va, eliges el idioma, está aquí puesto en español, y luego vienes aquí abajo. Te voy a hacer un poquito más grande para que veas aquí un tutorial de cómo comunicarte con las congregaciones. Entonces vienes de aquí donde dice Curia Romana, ¿sí? En la parte de abajo, ¿sí? Aquí está la Santa Sede, aquí dice Curia Romana. Entras a Curia Romana, luego aquí está Secretaría de Estado si quieres comunicarte con ellos. Entonces nosotros queremos con la disciplina de los sacramentos. Aquí está, Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Este que está aquí, damos un clic aquí. Bien, entramos al sitio web. Vamos al sitio web. Y aquí en la parte de arriba, ok, me puse al otro lado. Entonces aquí está contactos. ¿Sí? ¿Notan ahí? Ahí dice contactos. Entonces vienen aquí, donde dice contactos, pinchan y aquí está. Nombre de pila, apellido, correo electrónico y el mensaje. Y entonces ahí puedes tú escribir. Inclusive hay hasta un número de teléfono. Si sabes italiano, pues hablas directamente en italiano. Si no, escribes aquí en español, le dices que por favor alguien traduzca y ya está. Bien, queridos hermanos, sencillamente eso quería compartir con ustedes para que lo tengan claro, sepan la postura que tiene la Iglesia al respecto de esto y si es que se encuentran con algún abuso pastoral, sacramental, como el que habíamos visto a continuación, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Sobre todo la persona, como dice el mismo documento, que está involucrada en ello, ¿no? Que tiene conocimiento de causa de lo que ha sucedido y entonces pueda justificar también esta queja que pueda hacer directamente el Vaticano. Bien, queridos hermanos, sencillamente voy a darles ahora la bendición y sigamos orando por nuestra iglesia, por los pastores, para que podamos servir al Señor como Él nos ha pedido hacerlo con su mismo corazón, un corazón de pastor, y que podamos tener esta sensibilidad al respecto de la grandeza del sacramento y por ello también de
la urgencia y la necesidad que tienen tantos fieles de hacerlo de rodillas, pues es lo que también el Señor pone en sus corazones, ¿no? Permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José, todos los ángeles y santos, descienda sobre ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.